Bienvenidos a su webinar de estrategias para la entrevista remota de talentos. Con ustedes, Alonso Ríos, director de las empresas DEA Consulting Services y el Centro de Certificación América. El día de hoy abordaremos un tema crítico dentro del proceso de reclutamiento y selección. Abordaremos la metodología para realizar entrevistas vía remota. Si bien es cierto, los fundamentos son los mismos que los utilizados durante entrevistas presenciales, acá en la actualidad existe una serie de elementos que lo hacen especialmente retadores conducir las entrevistas. El primero de ellos tiene que ver con los escenarios con los cuales nos encontramos al momento de realizar las entrevistas, los tropiezos y limitaciones que hoy en día existen. El segundo está relacionado con la cambiante necesidad de agregar valor a la experiencia de participar en un proceso de reclutamiento y selección. Y finalmente, el poder involucrar de una manera efectiva a todos los miembros que participan en la decisión de selección, no solamente en el proceso puntual de la entrevista. Y esto lo vamos a ver un poco más en detalle. Nos acompaña hoy Soraya Salazar, una experimentada consultora con experiencia tanto en Venezuela como a nivel internacional, en Latinoamérica y Norteamérica. Podríamos decir también un poco más allá del continente americano. Soraya nos está acompañando desde este momento, de manera que pueden sentirse ustedes libres de hacer sus preguntas, comentarios, aclaratorias, y por supuesto vamos a tener un momento muy especial donde ustedes pueden exponerle a ella casos particulares. Asimismo, hacia el final de este webinar les tenemos una sorpresa, un material que vamos a compartir con ustedes en la medida en que vayamos avanzando y ustedes vayan confirmando su asistencia a través de este chat. En ese sentido, ustedes ya nos han comentado varias expectativas. Por ejemplo, algunos de ustedes quisieran un poco que profundizáramos con respecto a el arte de captar y retener a ese candidato que responde a la oferta. Retener no porque haya sido contratado ya, sino sostener ese compromiso para que se mantenga en el proceso de selección. Varios de ustedes también nos han confesado su interés por el manejo de uno de los recursos clave en la entrevista, el uso de las preguntas. Cómo hacer una reingeniería, porque de hecho muchos de los aspirantes actuales están muy educados ya en el tipo de preguntas. ¿Qué otro tipo de estrategia podemos hacer o complementar? Además, cuando formamos parte de un equipo, cómo contribuir para que ese equipo agregue valor dentro del proceso. Y finalmente, cómo evalúa esos resultados de los que se esperan tanto de nosotros durante la entrevista. Comencemos entonces con los escenarios. Una entrevista puede revelar al menos 3 tipos de escenarios. La necesidad de identificar personas que están en contextos geográficos distintos, aquellos que están en el mismo país o región, pero sin embargo deben de trasladarse a una localidad específica, o aquellas situaciones en las cuales necesitamos conformar un equipo que va a trabajar en tiempo real, aun cuando se trate de diferentes locaciones. Recuerden, a medida que avanzamos tienen acá nuestro correo para cualquier pregunta o a través del chat. En ese sentido, ¿qué retos nos encontramos a medida que pasamos de un escenario a otro? Bueno, el primero de ellos, y que condiciona mucho la calidad de la entrevista, es todo lo que significa agregar valor a la experiencia de ser contactado, reclutado, seleccionado. La experiencia tiene un valor determinante al momento de llegar a la entrevista, no solamente para atraer la atención, sino para sostenerla. Veamos cómo podemos nosotros agregar valor a la experiencia del aspirante. Esto que ven ustedes acá es lo que llamaríamos un túnel o un proceso de reclutamiento y selección, donde hay ciertos paralelismos con el proceso que también se define en mercadeo digital. Hay
una fase inicial que vamos a llamarla atraer, otra convertir, contratar y fidelizar. Esta primera fase, típicamente, en buena parte de ella se está produciendo en las redes sociales, y es el momento en el cual el aspirante voltea y pues logramos atrapar su atención a través de un headline, de un contenido interesante, y logramos que comience a seguirnos. Convertir es ya cuando el aspirante empieza pues a coquetear con la idea de conocer más en detalle de la posición, hacer preguntas, a intercambiar información. Finalmente, acá en contratar es entonces cuando el aspirante inicia un proceso mucho más detallado de lo que se trata la vacante y felizmente pues logra ser contratado. Fíjense que todo este proceso involucra la adquisición de talentos y guarda ese paralelismo del que les comentaba con el marketing digital. La experiencia va cubre todos estos elementos. No obstante, fíjense que el hecho de que cada franja tenga un ancho distinto está muy relacionado con el esfuerzo y el tiempo que hay que dedicar para agregar valor a esa experiencia. ¿Cómo se refleja esto? En dos momentos. El primero de ellos, a través de una serie de encuestas que hemos podido recopilar, se ha podido evidenciar que el 70% de los candidatos están dispuestos a continuar en este proceso si la experiencia es memorable, si es digna de ser referida, comentada por otros, si es emocionante, si hay un engage con el candidato, entonces es muy probable que él continúe. Pero hay algo curioso que tiene que ver precisamente con esta primera fase. Los 10 minutos, ¿sí? Recuerdan aquellos famosos 6 segundos para decidir si contactas o no un currículum. Bueno, estos 10 minutos tienen que ver con cada vez que un candidato visita la página web de tu cliente o tu página y en algún momento dado inicia a través del proceso pues de selección esa primera, digamos, intercambio de información. En la medida en que ese proceso sea redundante, antes de los 10 minutos el candidato abandona. Ya ahí tenemos una deserción. Entonces fíjense lo crítico que es este proceso de atracción como primera etapa, de manera que si lo hacemos de una forma adecuada, la fidelización o la contratación va a tomar menos tiempo y esfuerzo, porque obviamente cada una de estas etapas es acumulativa. El segundo aspecto clave cuando manejamos entrevistas está relacionado con la valoración que hacemos nosotros de las preguntas. Las preguntas tienen una aplicación fundamental que es identificar y valorar las brechas entre la experiencia, conocimiento, manejo que tiene el aspirante o el candidato y el perfil de la posición y expectativas de la organización. En esa valoración existen al menos 5 tipos de estrategias diferentes que podemos emplear. La primera de ellas las llamamos acá las llamadas preguntas generales, es decir, preguntas que nos posicionan para saber las expectativas del candidato en relación a la posición, sus principales motivaciones para considerar un cambio, si es que efectivamente en este momento eso lo requiere, y son las llamadas preguntas creadas para generar un ambiente positivo y favorable hacia la entrevista, de forma tal que usualmente suelen ser preguntas abiertas. Es un proceso de condicionamiento para crear como de disposición positiva para proveer la información que requerimos. Un segundo y tercer tipo de preguntas están relacionadas con las llamadas técnicas. Son aquellas cuyos contenidos específicos están relacionados con las áreas funcionales: contabilidad, finanzas, sistemas, recursos humanos, etc. Preguntas que permiten ahondar, dependiendo del nivel de criticidad de ciertas competencias, experiencias y habilidades para solución de problemas típicos de esa área. Luego están las denominadas preguntas conductuales, aquellas que buscamos explorar el manejo de las personas ante las situaciones que han vivido en su trabajo y el tipo de actitudes o manejos
que hayan podido tener para la solución de problemas o retos que hayan vivido. Luego están las preguntas situacionales. Estas en particular son retadoras porque suponen que vas a plantearle al aspirante una circunstancia hipotética que típicamente se le puede presentar en el sitio de trabajo. En ese sentido, es conveniente que para valorar las respuestas a estas preguntas te reúnas con los supervisores, compañeros de trabajo, el supervisor del supervisor, y tratar de tipificar 2 o 3 situaciones que típicamente se le van a presentar en su trabajo y cuáles podrían considerar las respuestas de más a menos aceptables. Y finalmente están las llamadas preguntas gerenciales, especialmente reservadas para aquellas posiciones que tienen responsabilidad por el trato con otros, porque supervisan equipos, coordinan grupos, y en donde especialmente habilidades de influencia, de liderazgo, toma de decisiones y su impacto sobre la cultura del equipo de trabajo son claves. Entonces, para eso están reservadas este tipo de preguntas. En ese sentido, entonces, además de estas consideraciones, la tercera herramienta está relacionada con 2 cosas clave. La primera de ellas, o 4 cosas claves. La primera de ellas es lograr estar muy atentos con los llamados indicios que en ocasiones se nos presentan o que dejamos pasar por alto de deserción temprana. Esto significa que en ocasiones ignoramos o pasamos por alto elementos que nos están indicando que ese candidato puede potencialmente dejar de continuar en el proceso. Cosas como que se van acumulando, ¿sí? Retrasos en el suministro de información, data incompleta en documentos que debe suministrar, inconsistencias que no se resuelven, retrasos en ocasiones en los tiempos de respuesta y, por supuesto, otros elementos que la experiencia nos va indicando que hay algo que nos hace pensar que eventualmente la persona puede dejar el proceso. Ese es el primer elemento que hay que considerar en cuanto a lo que es el manejo durante el proceso de la entrevista. El segundo está relacionado entonces con lo que podríamos denominar las motivaciones para comprometerse con el proceso. Aquí, a diferencia de la deserción, estamos hablando de un proceso en el cual la persona plantea su motivación para cambiar o para considerar un cambio en el caso de que no lo busque en ese momento, y explorar nosotros si es consistente ese motivo a lo largo de la entrevista, de forma tal de poder evitarnos situaciones bochornosas posteriormente. Un tercer elemento dentro de ese ciclo que vamos a explorar, que son especialmente pertinentes en este momento, es la exploración de ¿tiene esta persona las competencias para trabajar de forma remota? Existen posiciones donde van a estar expuestos a esto de una forma más frecuente que otras. No obstante, debemos o podemos tener esto como una alternativa al momento de explorarla. Podemos encontrar muchas opciones, pero existen 4 que son casi como de uso universal, que nos permiten revelar si esas competencias efectivamente están presentes en esa persona y en qué grado. Por ejemplo, las competencias necesarias para hacer seguimiento y coordinar equipos de trabajo, las habilidades de comunicación, especialmente cuando son comunicaciones remotas o personal que se encuentra en diferentes locaciones, es especialmente sensible. Elementos relacionados con la autorregulación, autocontrol, capacidad para sostener una forma de actuar con poca o sin ninguna supervisión constante. Y finalmente las llamadas competencias digitales, las habilidades para poder desarrollar contenidos, compartir información y manejarse dentro de un ambiente digital. Y la última de estas competencias, especialmente importante, está relacionada con el manejo de la incertidumbre, dado que en este momento este proceso de transición aún se va a prolongar durante un tiempo indefinido.
posible pues que vivamos procesos cíclicos. Entonces, en ese sentido, habilidades como es para establecer hitos, momentos, ¿verdad? Para manejar las circunstancias y después progresar hacia otros, el manejo de las expectativas y finalmente de crear con el candidato opciones. Este manejo de la incertidumbre son habilidades del reclutador que debes tener, desarrollar durante el proceso. ¿Por qué? Eventualmente van a existir situaciones en donde van a frenarse las decisiones, van a postergarse. Entonces es importante predefinir, mira, en este proceso van a ocurrir paso 1, paso 2, paso 3. ¿Qué expectativas tienes tú? ¿Cuáles tenemos nosotros? ¿Cuáles son tus tiempos? Y manejar opciones. De forma tal que sea el manejo transparente, reduce la ansiedad frente a la incertidumbre. Todos estos elementos que hemos citado hasta ahora ayudan progresivamente a lograr esta meta. Nuestra meta es lograr que desplazar ese tiempo que invertimos discriminando a qué candidato llamo y a cuál no, cuál tiene las condiciones y cuál no, en dedicarlo el 60% de nuestro tiempo a de los candidatos seleccionados, cuál pueden ser aquellos más adecuados para el cliente. Fíjense que estoy hablando de los más adecuados, de los mejores, porque obviamente la palabra mejor tiene una connotación muy particular, acorde con el contexto que estamos manejando. Y finalmente, en ese proceso de migrar ese 60%, van a ser clave la identificación de los resultados claves del cargo, la documentación de las competencias y la valoración de las brechas. De nuevo, los resultados clave son aspectos que son adicionales a lo que puede indicar una descripción de cargo. Hay aspectos que no aparecen en las descripciones de cargo, como por ejemplo el estilo de liderazgo que existe en la organización, especialmente con las personas involucradas en la dirección del trabajo del talento que estás buscando, aspectos relacionados con la cultura, la forma de trabajar de esa organización y todas aquellas cosas que obviamente no están escritas, pero son fundamentales para tener éxito en la empresa. Hasta este momento pues hemos expuesto una serie de condiciones claves para desarrollar una entrevista. Les dije después desde el principio que podían hacer sus preguntas aclaratorias, pero en este espacio también pueden aprovechar para hacerlas. Soraya está con nosotros desde un principio y pues en este momento pueden alguna de estas preguntas volverlas a retomar. Si en este momento tienen una pregunta que quisieran exponer, recuerden ustedes que tenemos el recurso de el grupo que creamos, el grupo de WhatsApp, y por esa vía Soraya puede comentarlo, explayarse un poco más, ¿sí? De manera puede ser verbal, no solamente escrita. También tenemos el chat de YouTube y por esa vía pues también podemos mantener este contacto. No obstante, si queda alguna pregunta pendiente, pues por este correo ustedes pueden enviar sus comentarios y con gusto los vamos a atender. Mientras tanto, quería aprovechar la ocasión también para en este momento hacerles saber que ya a partir del 25 de este mes vamos a estar coordinando sesiones de coaching para el desarrollo de destrezas como reclutador. Acá en nuestro correo ustedes pueden enviar sus solicitudes, coordinar aspectos que en particular les interese, ya sea que se trate de personas que están abordando esta situación por primera vez o un grupo de supervisores que se están incorporando a estas tareas en este momento. Recuerden también que envíennos por este correo, ¿verdad?, la confirmación
o a través del chat, pues ya con haberse confirmado que ustedes han asistido, van a recibir a través de su dirección electrónica una guía práctica que contiene un banco de datos de preguntas técnicas sumamente útiles porque abarcan todas las áreas funcionales de una organización. Repito, basta con que ustedes identifiquen acá en el chat con su nombre que están asistiendo, ¿verdad?, al webinar, e inmediatamente vía correo van a recibir ese banco de datos que estoy seguro les va a ser de muchísima actualidad. Aprovecho también la ocasión para comentarles que todos los martes y jueves publicamos información en nuestro blog de mucho interés sobre la actualidad en los procesos de recursos humanos. Les habló Alonso Ríos, un placer de nuevo estar con ustedes.